Hablar de One Piece Fan Letter es hablar de uno de los especiales más conmovedores que la serie nos ha dado, y una de las mejores producciones dirigidas por la increíblemente talentosa Megumi Ishitani. Pero quizás mucha gente que no ve One Piece se pregunta de qué trata este especial y por qué pegó tan duro cuando salió. Este básicamente trata de la corta pero intensa travesía de una pequeña de 15 años que quiere entregarle una carta a su mayor figura de inspiración, Nami. Así, One Piece Fan Letter nos devuelve a la mitad de la obra, ubicándose entre la Gran Guerra de Marineford, el final de una era, y el arco del regreso a Sabaody, el comienzo de otra. Sin embargo, no volvemos sobre los pasos de la banda de Luffy, ni de los Shichibukai, ni de los altos mandos de la marina, sino que volvemos a ver estos acontecimientos a los ojos de personas del común. Esa es quizás la magia del especial, el mostrarnos una perspectiva totalmente radical de cómo se vive y se lucha en el mundo de One Piece. Sobre todo cuando tú no tienes frutas que te convierten en semidioses, ni fuerza sobrehumana, ni un vasto ejército a tus pies. La magia de One Piece Fan Letter es a grandes rasgos lo que podemos llamar la historia desde abajo, como pudieron ver en el título. Así que en este video estudiaremos un poco sobre qué es la historia, cómo se ha construido y cómo o por qué ha sufrido los cambios que ha sufrido, para entender cómo poco a poco esta historia desde abajo surge y lucha para que las voces marginadas tengan un espacio en la memoria de la humanidad. Cabe decir que aunque creo en la inter y la transdisciplinaridad, es decir, que es importante que cada ciencia, disciplina o profesión comparta, enseñe y aprenda con las demás para expandir los límites de nuestro conocimiento, mi fuerte es la sociología, por lo que desde allí es de donde hago mi análisis. Si hay alguna personita que estudie historia o se dedique de lleno a esta disciplina, sería muy positivo que en los comentarios pueda complementar o incluso corregir algunos planteamientos sobre la construcción de la historia que haré. Ahora sí, advirtamos que hay spoilers sobre el especial y un poco sobre la obra, y comencemos con este video que poco a poco nos adentra a la futura serie sobre la ideología de Luffy. Capítulo 1. ¿La historia del silencio o el silencio de la historia? Aunque se dice que la historia, como disciplina, vocación o incluso arte, surge en la antigua Grecia con Heródoto, no sería sino hasta el siglo XIX donde se pensaría la necesidad de una historia construida científicamente, sin ningún tipo de juicio de valor y alejada cada vez más de la literatura. Esa era la meta del historiador Leopold von Ranke, quien decía que la historia debía limitarse únicamente a contar lo sucedido, ni más ni menos. Y es que ustedes saben que Occidente siempre ha estado obsesionado con encontrar la verdad definitiva, última, o mejor dicho, la objetividad, por lo que desde sus inicios como tradición científica, siempre había esta sospecha o miedo a construir la historia desde lo subjetivo, siendo la ciencia una manera de domar, domesticar o incluso eliminar toda la subjetividad del pensamiento histórico. Esto significó definir qué se consideraba como una verdadera o legítima fuente para comprender la historia y qué no. Así que aquí comenzaron a prevalecer los documentos escritos por sobre los testimonios y la historia oral, debido a que se creía que lo escrito fijaba un hecho y un sentimiento en el tiempo que no podía cambiar, mientras que la historia oral tiene una peculiaridad, y es que va cambiando a medida que se va contando y transmitiendo, ya que cada persona que la cuenta tiene la capacidad de resignificar, repensar los hechos, sentidos y sentimientos del relato. Por lo tanto, lo escrito se pensó como algo más objetivo. Sin embargo, aquí se pecaba de un sesgo tremendo, y es que no mucha gente tenía el privilegio de saber y poder escribir. Pero no solo eso, sino que se omitía que con la expansión colonial y luego imperialista de los países occidentales, muchas escrituras, artes y relatos de los pueblos conquistados fueron perseguidos y eliminados, por lo que para muchos pueblos la única manera de transmitir su historia, su cultura y sus saberes era por medio de la historia oral, lo cual nos habla de una historia científica que privilegiaba solamente a cierto sector de la humanidad, una historia que se construía alrededor de silencios y vacíos. La historia de One Piece es similar, ya que aquí hay una historia que es oficial e impartida por el gobierno mundial, así como múltiples relatos y rumores que intentan darle un giro de tuerca al discurso oficial, convirtiéndose en enemigos políticos perseguidos activamente por todas las instituciones sociales. Tomemos en cuenta al profesor Clover, que fue encarcelado en varias veces por la marina debido a querer investigar la historia. El pueblo de Ohara, que fue totalmente eliminado por la misma razón. Miremos a los Poneglyph, que efectivamente son textos escritos, pero que al contradecir la ideología y el mandato del gobierno mundial, son no solamente descartados, sino prohibidos por el mismo, siendo básicamente una condena de muerte el querer estudiarlos. O más recientemente visto en el anime, tomemos en cuenta los juegos de cacería de los dragones celestiales,
donde cada ciertos años ellos van a islas no afiliadas al gobierno mundial para cazar y eliminar por completo a sus habitantes, borrando su nombre y su cultura del mapa y de la historia. Pudding y King también nos sirven para ver cómo a lo largo de la historia varias tribus como les Lunarian y les Tres Ojos han sido limpiadas casi en su totalidad, siendo lo único que sabemos de ambos pueblos lo que la serie nos ha contado de manera oral. Y para concluir, vemos que efectivamente las fuentes escritas no siempre son garantía de objetividad, como en el arco de Wano, donde Luffy despierta su fruta y uno de los 5 ancianos sagrados nos dice que en realidad la fruta Gomu Gomu nunca existió, sino que ellos cambiaron el nombre en el libro de las frutas del diablo para que nadie recordara la existencia de la fruta del dios de la liberación. Esta primera historia científica o tradicional también cumplía principalmente la función de exaltar o alabar a las figuras de autoridad como reyes y mandatarios políticos, mientras que a su vez se buscaba que estos sirvieran como referente o guías para los nuevos mandatarios, razón por la cual se creía que los temas centrales y más importantes de la historia deberían ser las guerras, la política y las cuestiones diplomáticas, algo muy similar a la historia oficial del mundo de One Piece, la cual está pensada para defender y legitimar la existencia del gobierno mundial, borrando todo rastro de historia pasada para dar a entender que los nobles mundiales son todo lo que hubo y por tanto todo lo que puede haber. Así que tenemos un panorama general donde la historia está pensada únicamente para recoger la voz y la experiencia de ciertas personas, que ni siquiera reconoce como legítima la voz de las demás, mucho menos le interesa recogerla, que funciona para perpetuar los intereses de una minoría y por tanto su público objetivo es esa misma minoría de la que habla, es decir, que esta primera historia científica era el reflejo de su sociedad. Una sociedad donde las decisiones y acontecimientos considerados importantes no tenían en cuenta para nada a la gente de a pie, y por tanto, una ciencia que en palabras del famoso historiador Eric Hobsbawm era bastante precaria, aportando poco y nada a la sociedad y al conocimiento, justamente como en One Piece, donde su historia es un fiel reflejo de su sociedad cínica, despiadada, totalitaria, genocida, que abandona por completo a la gente de a pie y que no permite el avance del pensamiento, porque eso significaría para la clase dominante perder sus privilegios y su control. Capítulo 2. El giro materialista. Con el paso del tiempo, dos importantes figuras llegarían a la historia para confrontar la visión de Ranke, realizando grandes aportes. El primero, como no, fue Karl Marx, porque es imposible que este barbón no revolucione cada ciencia o disciplina que pise. Y es que Marx sentaría las bases para una historia materialista. ¿Qué significa eso de materialista?, podrían estarse preguntando. Y pues a grandes rasgos significa que hay que estudiar o interpretar a las sociedades y sus historias con base en las condiciones materiales concretas. Esto iba dirigido a criticar cómo muchas ciencias sociales, entre ellas la historia, veían a las ideas como el motor de cambio y control principal. Una visión que según Marx estaba equivocada no porque las ideas no tuvieran el poder de influir en el mundo, sino porque esto reflejaba solo la mitad del proceso. Y es que tanto Marx como su novio afirmaban que no era la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Para ambos pensadores era importante ver cómo las ideas políticas y económicas que parecen regir nuestro mundo no surgen de la nada, sino que tienen un contexto material detrás, siendo Fanletter un perfecto ejemplo para comprender estos planteamientos, ya que a lo largo del especial podemos ver cómo nuestra protagonista, junto con un marín que estuvo siendo carne de cañón en la Gran Guerra de Marineford, idealizan a dos Mugiwara, Nami y Luffy, siendo la primera un símbolo de esperanza para quienes no cuentan con un poder divino o una fuerza militar abrumadora, mientras que Luffy termina siendo un símbolo de libertad y determinación para combatir a las más grandes fuerzas del mundo con tal de proteger a sus seres queridos. A primera vista, podemos ver que tanto Nami como Luffy representan ideas con las cuales la gente de a pie construye sus sueños, esperanzas e incluso dirige sus acciones. Podría parecernos entonces que estos ideales son los que hacen mover al mundo y a la trama del especial, pero eso sería quedarnos solo con la mitad del proceso social, porque estaríamos ignorando el hecho de que si la navegante y el capitán se han convertido en ideales populares, es precisamente por las acciones que han realizado y el contexto social en el que se encuentran. Nami no se convierte en un símbolo de esperanza de manera gratuita o debido al azar, sino porque a lo largo de su viaje, a los ojos de la gente, ha demostrado que puede vivir una vida llena de aventuras, libertad y en últimas felicidad sin contar con un enorme poder físico o militar.
Mientras que Luffy para ese punto de la historia es conocido por enfrentarse al gobierno mundial no solo para liberar a Nico Robin en Enies Lobby, teniendo éxito, sino también al golpear a un dragón celestial por lastimar a su amigo Gyojin, uno de los pueblos más discriminados de la obra, e incluso por ir de lleno a enfrentar a todo el poder militar de la marina con tal de salvar a su hermano, aún estando en una muy obvia desventaja. Con el panorama completo podemos ver que las ideas ayudan a mover los engranajes de la historia, pero que a su vez estos ideales son construidos y van cambiando conforme el mundo va cambiando. Esa es la dialéctica de Marx, y quizá uno de sus mayores aportes a las ciencias sociales. Pero también, y en menor medida, la historia materialista a partir de las ideas de Marx tuvo un segundo aporte, el hecho de cómo los factores económicos y las estructuras sociales condicionan a nuestras sociedades, y por tanto, tienen que ser factores muy importantes para comprender nuestra historia, entendiendo, y esto es muy importante, que aunque las estructuras condicionan mucho nuestro margen de acción, cada sociedad va a contar con fuerzas estabilizadoras a favor del orden y perturbadoras en su contra. Uno de los puntos quizá más ricos de la construcción del mundo de One Piece, quien nos ofrece múltiples frentes donde nos muestran a las fuerzas sociales que están a favor o en contra del orden social, como la marina, el ejército revolucionario o la piratería, mostrando incluso cómo dentro de cada fuerza social hay diferentes puntos de vista sobre cómo se están haciendo las cosas y cómo deberían hacerse. Marx entonces sentó una nueva forma de comprender y hacer historia, la cual sería bastante utilizada en el siglo XX para dar paso a distintos proyectos, entre ellos la historia desde abajo. Capítulo 3. La historia desde abajo. Como ya vimos, la forma tradicional y científica de hacer historia sospechaba mucho de la subjetividad y casi que solo utilizaba documentos escritos para construir el pasado. Esto llevó a ciertas dificultades o problemas para incluir a la gente de a pie en los relatos. Para empezar, habían creencias de que la única forma de saber a ciencia cierta sobre el pasado del pueblo era por medio de documentos demográficos, es decir, estadísticas sobre qué tan grande era la población, cómo estaba conformada y cuáles eran sus hábitos de consumo, incluso usando la lista de precios de alimentos de subsistencia o cosas por el estilo. Esto generaba una visión de la historia donde el pueblo era solo una masa anónima y homogénea, es decir, sin voz, identidad propia o matices socioculturales. También era muy común que la historia se fijara en las vidas y escritos de la gente acomodada, considerada como entre comillas educada o ilustrada, por lo que buena parte de la información que se tenía sobre las clases populares, su cultura, creencias y prácticas eran datos que se lograban encontrar de reojo en los escritos de las clases dominantes, es decir, que se construía a los pobres con la mirada de los ricos. El hecho de que las clases populares no tuvieran este derecho o posibilidad de construir su propia historia, así como la enorme desigualdad propia del sistema capitalista, hizo que en 1963 el historiador Edward P. Thompson, la segunda figura que mencionábamos en el capítulo anterior, publicara su libro La formación de la clase obrera en Inglaterra, la cual daría paso al boom de la historia desde abajo. Thompson buscaba con este nuevo formato reconstruir la historia a los ojos de las clases populares, ignoradas por la economía y la academia. Quería darles un lugar propio dentro de la historia. Cabe decir que no fue Thompson quien inventó esta rama de la historia. Normalmente se asocia a Georges Lefebvre, un historiador de finales del siglo XIX que hizo varias obras y publicaciones sobre la Revolución Francesa desde el punto de vista de los sectores populares, principalmente los campesinos. Pero fueron los historiadores de la década de los 60, principalmente el grupo de historiadores del Partido Comunista de Gran Bretaña, quienes lo popularizaron debido a su contexto, la Guerra Fría. Y es que el propio Hobsbawm decía que la historia desde abajo no surge de la nada, sino que precisamente se dan momentos y sociedades donde las clases populares comienzan a tener un peso importante en los acontecimientos, decisiones y transformaciones políticas y económicas. En el caso de Lefebvre, debemos decir que las clases populares fueron fundamentales para que la burguesía acabara con el poder de la nobleza y la iglesia. Así como durante los 60, el mundo entero era testigo de cómo surgían muchas revoluciones socialistas en diferentes continentes, mientras que en los países capitalistas habían fuertes movimientos sociales como el feminista, el sindicalista, el campesino o por los derechos de los pueblos afrodescendientes. Incluso podríamos hablar de los movimientos queer que surgen a final de la década. En el caso de One Piece Fan Letter, podemos ver algo similar, ya que la historia que nos cuenta no es un día cualquiera en la vida de nuestra protagonista, sino que precisamente el día en que esta pequeña salvó al futuro guerrero de la liberación
sin que éste siquiera lo supiera, cambiando así para siempre el destino del mundo. La historia desde abajo tiene un propósito fundamental, el reconstruir los acontecimientos históricos para encontrar, gracias a las voces populares, nuevos mundos o perspectivas que estuvieron durante mucho tiempo olvidadas, algo que el especial nos muestra muy bien desde el puro inicio, ya que comenzamos con la ya clasiquísima frase introductoria de One Piece: riqueza, fama, poder, ustedes ya saben el resto. Solo que en esta ocasión, el narrador utiliza las palabras sin embargo, lo cual nos permite entender que aquello que nos va a contar irá en contra de lo que ya teníamos establecido sobre el mundo y la meta de One Piece. Aquí el narrador nos dice que pese a estar en una nueva era llena de romanticismo por la aventura y la exploración, mucha gente no disfruta del auge de la piratería, sino que por el contrario, está asustada del contexto de guerra, abandono y saqueo perpetuo que viven. Algo que poco a poco la obra nos había mostrado desde sus inicios con la historia de Shushu o el arco de Nami, justamente la ídola de nuestra protagonista, que pega bastante duro en mi opinión porque es la primera vez que Oda se permite construir la historia de una villa entera, su cotidianidad, sus prácticas, sus relaciones sociales, así como los horribles cambios que suceden tras la llegada de Arlong y las múltiples formas de resistencia y sacrificios que por 8 años el pueblo y la propia Nami tuvieron que adoptar para sobrevivir a la tiranía del pirata Gyojin. Pero también es un mensaje que vimos hace poco en el comienzo de Film Red, donde la propia gente de a pie era quien le contaba a Uta las desgracias y tragedias que traía consigo la gran era pirata, que tanto Roger como nosotros los espectadores concebimos más como el último paso para el amanecer del mundo y la gran revolución mundial que traerá a aquella persona que encuentre el One Piece. Y ese es otro gran aporte de la historia desde abajo, pues más que centrarse en la construcción al detalle de los acontecimientos históricos, busca reconstruir o recoger las perspectivas de los sectores populares sobre dicho acontecimiento, así como las afectaciones que sufrieron y las formas de resistencia que aplicaron. Para ello es importante construir historias por medio de polifonías de voces, es decir, entender la historia por medio de diferentes perspectivas populares que se van tejiendo y articulando, justamente como lo hace Fanletter con su metáfora del rompecabezas, donde cada personita es indispensable no solo para armar un rompecabezas más completo sobre el mundo de One Piece, sino también para entender los cambios o acciones sociales que suceden allí, porque la historia desde abajo busca no solo rescatar los mundos ignorados de la clase popular, sino mostrar que no son gente sumisa, sin ningún tipo de acción o pensamiento propio. Más bien son todo lo contrario, gente que genuinamente reconoce lo cruel e injusto que es el mundo y que hace todo cuanto puede para sobrevivir y construir un mejor mañana. Sin embargo, la historia desde abajo también debe mantener la honestidad y cierta rigurosidad científica, porque de lo contrario, caeremos en romantizar al pueblo cuando no. La gente también tiene sus contradicciones y es algo que no debemos ignorar sino estudiar críticamente. Fanletter nos lo muestra con algo tan sencillo como el flashback del Marín, donde a pesar de buscar proteger la justicia y cuidar a las personas, estuvo a punto de abandonar a su hermano herido durante la guerra de Marineford sencillamente por una mezcla de miedo y fastidio. Por último, la historia desde abajo tiene la misión de ir más allá de simplemente describir los acontecimientos de la gente de a pie. Debe proporcionar un vínculo entre el pasado y el presente que explique o justifique su existencia, que nos ayude a elaborar un horizonte de sentido y que nos permita reflexionar sobre cómo construir una sociedad más justa. Así, resulta bastante curioso que Fanletter salga en este momento de la historia, uno donde Luffy ya es capaz de hacerle frente a las mayores fuerzas políticas de la historia, el gobierno mundial y los demás emperadores, y donde su voluntad como guerrero de la liberación lo conduce a pensar en sociedades radicalmente distintas. Fanletter, por tanto, nos invita a ver cómo la vida de la mayoría de personas en el mundo de One Piece está marcada por el miedo, la crueldad y la ansiedad, que al igual que nuestra protagonista, la gente solo quiere que la vida y las fuerzas políticas de la historia dejen de derribarnos una y otra vez, nos impidan disfrutar de nuestro fantástico mundo y nos nieguen la posibilidad de paz, tranquilidad y esperanza.